Bueno, entonces comenzamos formalmente. Gracias, Mariana, por encender tu cámara. Voy a hacer una fotico porque se me olvida a veces, o cuando ya al final, ya entonces ya hay personas que ya no están, para que nos quede constancia de nuestro trabajo en el día a día. Listo, ahí quedamos todas. Bueno, les comparto entonces pantalla. Hace como 2 años aproximadamente, no sé si más, yo hice un diplomado de neuroventas con la gente de Jorgen Clary, con una persona que se preparó con él. Y básicamente lo que les voy a compartir acá es el resumen de lo que yo considero es lo más importante de ese diplomado, de esa capacitación en la que estuvimos, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, concientizar un poco el tema del proceso de venta, que es algo que nosotros hacemos de forma natural, pero a veces en cada punto hay que tener en cuenta ciertas estrategias y ciertas técnicas que por lo general no las damos por sentada. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de lo que es el rapport, ¿verdad? Que son esos primeros minutos que tenemos para conectar con el cliente. Por lo general, nosotros vamos a reunirnos con personas que no hemos visto de antes. En algunas oportunidades hemos tenido la posibilidad de hacer acercamiento a través del teléfono, pero a veces simplemente es una persona que quiere ver una propiedad y nosotros estamos ahí en ese primer momento frente a la persona y no tenemos idea de cómo hacer conexión con ella, ¿sí? A ver, aquí hay personas que socialmente son muy inteligentes, por ejemplo, Margarita tiene ese don de escanear rápidamente a la persona y ella ya sabe cómo hacer rapport. Yo sé que eso es algo que ella tiene de forma natural. Ella no lo ha estructurado como una estrategia, pero es una estrategia que ella ha desarrollado de forma innata de al ver al prospecto, identificarlo, escanearlo, darse cuenta como cuál es el estilo de la persona y ella ya sabe cómo generar rapport. Rapport es cuando tú logras que la persona baje la barrera y te permita entrar, ¿sí? Entonces, estos son los puntos o los pasos por los que nosotros pasamos en un proceso de venta, ¿verdad? Ese primer paso del rapport, luego la indagación, que muchas veces no la hacemos, que sigo insistiendo en que debemos pasar por allí sí o sí, igual vamos a estar profundizando. Presentación, manejo de objeciones y cierres. Entonces, ¿qué es el rapport? ¿Quién me comparte alguna estrategia que utilice para hacer rapport con las personas cuando están en un primer encuentro? Nos estamos conociendo, estoy llegando yo a la visita, yo soy el cliente y ustedes son las asesoras. En esos primeros minutos, ¿cómo se acercan? ¿Cuál es su forma de generar esa cercanía, de generar esa empatía? ¿O cómo lo manejan? Bueno, yo pienso que eso es algo como muy natural, ¿no? Por ejemplo, yo ayer me vi con este señor, el médico del dueño del edificio, y en la llamada telefónica con él, pues fluyó bastante bien. Yo normalmente, pues, el señor es doctor o si es un hombre joven, y bueno, doctor fulano de tal, este, yo saludo, buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Francia Monte. O sea, yo, por ejemplo, trato de hacerlo como muy natural. Este señor en la llamada, pues él me comentó de su tema y que él pagaba menos del 3%, ¿no? Eso fue, o sea, me la lanzó así, ¿no? Entonces, que porque él tenía otros colaboradores también. Entonces, yo lo único que le dije, bueno, doctor, mire, nuestro trabajo es un trabajo, a usted lo está referenciando fulana de tal.
¿qué le dijo? Entonces él me dijo, no, sí, me habló muy bien de ti. Bueno, nosotros cobramos lo que se cobra en el mercado, 3%. ¿Ok? Ya entonces en la visita, pues vamos a ver cuál es el predio, todo eso. O sea, le hice como que cambiar la tortilla. Y ya ayer cuando nos conocimos, el hombre como en una mejor actitud, yo pienso que eso va como de la naturalidad de uno y también no sentir miedo, porque pues total es una persona como uno y uno tiene que desenvolverse pues natural como es, y si dominas el tema pues una cosa con la otra pues no tendría por qué salir mal, al menos que el tipo sea o la tipa sea, no sé, una piedra en la vesícula, ¿ok? Intragable para todo el mundo. Pero yo pienso que la manera en que uno sea natural como es, pues eso tiene que fluir. Pues en mi caso, yo como siempre ando riendo. Sí, mis terricitas. Sí, yo llego y Mis pues yo me risitas. presento. Sí, pues yo llego y me presento. Mi nombre es Margarita Rodríguez, yo represento Mujer Inmobiliaria, tal, le echo un cuento ahí como a la empresa. Y entonces pues yo, ay, no sé qué, y sigo, o sea, pues es mi forma de ser. Y yo, pues yo soy así. pero, pero así es como yo hago que la gente como que conmigo hable y cuando ya me doy cuenta es que somos como panas, entonces yo, ay, tal. Y así, pero no es porque yo lo haga que tenga como mi tablero de que voy a hacer este paso, no, pues yo Porque llego y lo me pongo a tienes hablar como, integrado. Es una sí, estrategia que tienes integrada. Te pregunto, ¿te ha sucedido alguna vez que tú sientes que al cliente no le haya agradado que tú vayas tan sonriente? no es, sí me he dado cuenta, por lo menos por teléfono, que he hablado con personas y me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo le he dicho, de Venezuela. Entonces, no, qué pena. Yo con venezolanos ni hablo. Y pum, me cuelgan el teléfono y yo como que, yo, llegará otro mejor, ni que usted fuera el último. Y pues sí, las primeras veces que me pasó, sí sentía como que yo, mierda, me bajó el día. Entonces, Milena, estoy depre. Entonces, póngase a ver TikTok, póngase a ver Instagram. Entonces, pongo a ver un chamo que sigo que es súper cómico y ahí otra vez me vuelvo a activar. Pero eso me ha pasado cuando me tocan el tema porque soy venezolana. Entonces, ahora, cuando hablo con alguien, me pregunta así como que, ¿y de dónde eres? Yo le digo, santanderiana, del norte de Santander. Entonces, sí, se le siente el acento. Pues me toca decirle mentiras, pero ¿qué más? Pero es que eso está bien, eso también es una estrategia. Fíjate que eso es algo que yo desarrollé de forma inconsciente, que yo siempre les he dicho, yo cuando estoy en un entorno chileno, yo hablo, pero más chilena que ellos. Y eso yo lo hice de forma inconsciente, pero eso me hizo avanzar 500 pasos. Y cuando yo estoy aquí también, o sea, eso es algo, pues es una habilidad que yo tengo que no, es como lo que tú dices, yo nunca lo planifiqué, pero es algo que me ayuda a generar un rapport muy rápido, porque la gente te siente cercana, o sea, siente que tú entiendes lo que él te está hablando porque hablas el mismo idioma. Por lo general, las barreras culturales es que, bueno, yo estoy tratando de decir algo, pero como a pesar de que hablamos el mismo español, tenemos como modismos diferentes, entonces no hay forma de conexión. Es más difícil, es más cuesta arriba la conexión entre las personas. Entonces, fíjate que yo cuando me decía, ¿y cuánto tiempo tienes en Chile? Pues yo, no sé, ponle, tú tendría 2 meses. Pero yo era criada, Chilena. nacida y criada ahí en Santiago. Y la gente se queda así como que, pero eres venezolana, sí, al final, pues yo sí, soy venezolana, pero ya era como que, ya yo estaba dentro, entonces ya no Sí, importaba, claro. ¿sí? Sí. Ya no importaba de dónde yo viniese. Entonces, esa estrategia está chévere, y eso que comentó Margarita como una estrategia de recuperación, yo la ocupo mucho. A veces nos pasa algo, cualquier cosa, una llamada desagradable o un cliente, una situación incómoda, y obviamente toda esa emoción se te queda en el cuerpo y si tú intentas continuar así,
con esa energía densa, o sea, con esa sensación maluca dentro de ti, todo se complica. Entonces, mi sugerencia siempre es, hagan un stop, vean algo gracioso, algo con lo que ustedes se sientan identificados. Yo me pongo a ver tonteras ahí que me hagan reír y ya como que se me pasó, listo, ahora sí puedo continuar. Para liberar oxitocina. Totalmente. A mí el martes me pasó que, bueno, ¿te acuerdas que te conté, Francia, que el martes nos reunimos tú y yo? Sí. Yo no dormí porque me sentía mal en la mañana, pues como que todo lo que había estado haciendo me había estado saliendo como al revés. Entonces, no me había dado cuenta, o sea, simplemente estaba envuelta en un error tras otro error tras otro error y fui así como hasta las 10 de la mañana que dije, ya va. Entonces me senté y dije, momento de negociación. Bueno, Diosito, vamos a hacer tú y yo que vamos a comenzar otra vez el día. Yo voy a hacer que yo me estoy despertando ahorita. Y lo que pasó, sin rencor, pero, chavo, necesito trabajar, porque es que había metido la pata toda la mañana en todo lo que había hecho. Empezando de que a Santiago le dejó el transporte porque me quedé dormida. O sea, de ahí para allá todo fue al revés. Y entonces dije, bueno, ya. Y sí, me puso una musiquita, canté como 3 canciones, no sé qué. Y dije, bueno, ya, porque después me embochinché y ya no quiero trabajar. Pero entonces me senté y ya el día literalmente fue un día nuevo. Entonces esas estrategias están chéveres y el tema de ser natural con el cliente es bueno. Pero aquí yo les comparto algunas estrategias que a lo mejor no las tenemos tan integradas o no estamos tan atentas, pero cosas donde tenemos que tener conciencia, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la postura. Sí, por lo general una persona que está muy erguida y que se presenta ante ti muy erguida es una persona que quiere consciente o inconscientemente proyectar seguridad, ¿sí? Proyectar, yo estoy aquí, soy un roble y tú no puedes conmigo. Entonces la forma de calibrar esto, ¿sí? Es acercarse, dar la mano, como por un segundo ponerte más pequeña, ¿sí? O sea, no es llegar confrontativamente, no es llegar de frente y decirle, así como haría una Milena Rosas cualquiera de, si tú eres más arrecho, yo soy arrecha el doble. No, sino más bien tratar de generar una cercanía. Entonces es como, hola, ¿cómo estás? O sea, tratando de darle un espacio para flexibilizar esa energía que él trae, que es rígida, ¿sí? Entonces es un acercamiento hacia este lado, eso se llama geoposición. Y ese acercamiento le da a él como la necesidad sí o sí de bajar la mirada, quiere decir como de descontracturarse, de flexibilizar un poco. Entonces el tema de la postura es importante. Otra cosa es el tono de voz, ¿sí? Independientemente, por ejemplo, hay personas que hablan muy bajo, hay personas que hablan muy fuerte. Obviamente, si la persona habla fuerte, gritado, nosotros no vamos a gritar con ella, pero sí tenemos que calibrar el tono de la voz, ¿sí? Porque si hablamos muy bajo, va a ser lo mismo que la cultura. Esta persona es muy distinta a mí, no logro conectar. Entonces hay que hacer un esfuerzo por proyectar mejor la voz y de repente subir un poquito el tono, ¿sí? Obviamente digo, o sea, refuerzo, no es si la persona habla muy bajito, yo hablar muy bajito, simplemente ir como en esa sintonización radial de decir, bueno, sí, es una persona que habla pausado, yo no la puedo atropellar botándole 700.000 palabras por segundo. La idea es que ella pueda procesar, porque si la persona habla lento, lo más seguro es que piense lento, que se tome su tiempo para hacer las cosas. Entonces, esas son cosas que no tenemos conscientes, pero que hay que hacer para poder abrir los canales, ¿sí? Y para que todo el proceso de allí en adelante sea más limpio. El tema de los gestos, la respiración y la expresión facial. La calibración se hace de forma inconsciente. Cuando ya tú logras rapport con alguien, y esto ténganlo consciente cuando estén en una reunión, en una cita, tomando un café con una amiga, lo que sea, cuando ya tú logras generar rapport, conexión entre
la persona y tú, inconscientemente la persona o tú comienzan a hacer movimientos de espejo. Quiere decir que de repente la persona está así, ¿sí? ¿Sí han visto los enamorados que los dos se ponen así? Esos son reacciones espejo. ¿Por qué? Porque la persona está tan conectada contigo que inconscientemente tú la estás llevando a que duplique o represente los mismos gestos que tú estás haciendo. Cuando la persona dice así como que, ay, me tenía dolor, y el otro que está observando también arruga la cara, es porque lo está viviendo. Y tú dices, esta persona está conectada. ¿Sí? Es una forma de ir leyéndolo, ¿verdad? Es decir, lo está sintiendo conmigo, lo está viendo conmigo, está asombrada, de repente alguien te está comentando algo y tú respondes con una expresión facial, de repente ni siquiera con una palabra, sino con una expresión facial. Y lo mismo pasa cuando tú estás contando algo, estás dando un discurso de lo que sea, observa las expresiones faciales de tu interlocutor. Porque por lo general en terrenos nosotras vamos caminando y queremos ir mostrando y por aquí y aquí está el garaje y este es el segundo piso y esta es la terraza, y por lo general el asesor va adelante. Entonces la idea no es que vayamos adelante, sino que estemos al lado, que podamos ir haciendo la conversación lo más natural posible y siempre observando a la persona. ¿Por qué? Porque puede ser que con esa simple observación tú puedes ir dándote cuenta que la persona iba feliz y ella iba así todo el recorrido. Y de repente, ya te doy la palabra, mi querida Elizabeth. Y de repente vio algo que le desagradó, pero no te lo dijo, pero cambió la expresión de la cara. ¿Sí? No sé, vio una pared que no le agradó, un mueble que está fuera de su lugar, o escuchó un ruido, o se dio cuenta que al lado había un bar, y ya tú te diste cuenta solamente por la expresión que trae ella, que esa venta se cayó. ¿Sí? Ya tú sabes que de ahí en adelante, por más que tú intentes patinar, va a ser difícil sacarla. Pero todo se basa en la observación que tú hayas hecho. Entonces es importante mantenerte siempre monitoreando los gestos de la persona, sus expresiones faciales. Si viene de repente como súper chévere contigo conversando y no sé qué, y de repente cambió, tú dices, aquí pasó algo. Yo de una vez les pregunto, ¿qué no te agradó? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a la persona, ¿todo bien? ¿Qué va a responder la persona? Sí, todo Sí, bien. bien. Uh-huh. Sí, bien, todo bien. ¿Y qué te pareció? Bien. Ahí ya esa venta ya se cayó. Entonces hubo un cambio y ¿qué no te agradó? No, es que no, pero hubo algo que te generó ruido. Cuéntame, siéntete libre de contar. Yo estoy aquí para asesorarte, para ayudarte. No, es que me acabo de dar cuenta que aquí al lado, no sé, hay un X. O vi algo que no me gustó, o me estoy dando cuenta que mis muebles no caben aquí y yo no estoy dispuesta a cambiar, por ejemplo, el tamaño de mi cama. ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan. Pero a veces decimos, ay, no sé, yo la llevé, pero me dijo que me llamaba y nunca me llamó. O ya no me atiende el celular. Pero es que tú estás desconectada de lo que estás haciendo. Entonces aquí esto es un trabajo de muchísima observación. Elizabeth, ¿qué nos querías comentar? Te quería comentar, o les quería comentar, que me hizo mucho sentido lo que dices en cuanto a que muchas veces uno pone un juicio antes de escuchar al otro. Yo, por naturaleza, hablo muy rápido. Bueno, los chilenos hablamos rapidísimo, pero yo más. Entonces, voy con toda con todo el discurso, el pitch, más o menos. Y más encima, hablan raro. Bueno, ahí no sé. Con los modismos. No, estoy molestando, solamente quería utilizar esa palabra Sí, que no, es nunca la verdad. entendía. ¿Cuál? Porque ellos tienen una expresión que dice más encima. O sea, como queriendo decir, y además, entonces dice, y más encima. Y yo decía, más encima, esa vaina, ¿qué será? Hasta que entendí en el contexto lo que significaba. Más encima, es verdad. Más encima, es como Pero adicional. adicional.
Y en mi caso, como compartir la experiencia, que efectivamente yo inicialmente me hacía, no es que me hacía, yo por eso soy como simpática, como que entro en un juego de, de más que, o sea, apartarme de lo que vamos en cuanto al negocio, a mostrar una propiedad, como hacer match con la otra persona. Pero después me di cuenta que era como, es como caerle bien a la otra persona, quizás para evitar estos momentos que dices tú de el momento de la verdad, así como que tener un grado de un poquito más de cercanía. Me di cuenta que no, eso no va, en realidad uno cumple un rol en esta función en toda la vida. Y lo que de alguna forma he aprendido es que a escuchar. Antes de todo el speech, antes de todo tirar toda la carne a la parrilla, como decimos acá, escuchar, y como dices tú, es conectarte con sus gestos, dónde va su mirada, si algo quizás tú ves que no le parece bien preguntarle, pero de manera no conflictiva, sino que, oye, aquí, escucha, aquí ya tenemos problemas, sino eh, darle la posibilidad a otros de hablar. O sea, lo que quiero compartir es eso, que como yo soy muy habladora, he aprendido a callar, a dar el momento santo, como digo yo, el momento. Eso quería aportar. Gracias, Elizabeth. De eso lo vamos a hablar ahorita en el momento de las preguntas, que es súper importante. Yo sé que a nosotras nos cuesta un montón, a unas hablamos más que otras. Hay personas como Francia que tienen el don de la escucha, como Mariana que tiene el don de la escucha, pero por ejemplo, Elizabeth, Margarita y yo somos avasallantes. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente está instaurado el tema de que, por ejemplo, Margarita y yo sé que es así, que vender es hablar. Entonces yo tengo que convencerlo. Y a mí me ha costado un montón dejar que él se venda solo, porque es que finalmente si él ya llegó hasta ahí, lo más seguro es que él ya haya hecho incluso su compra inconsciente. A veces lo que uno hace es que con tanta habladera tumba la venta, ¿sí? Porque él iba con una idea construida en su cabeza, pero yo fui con otra y le vendí la mía y esa no era la que él quería. Entonces, a veces no es tan bueno ser tan conversadora. Es bueno ser simpática, generar rapport, tener como esa primera apertura, pero ya de ahí en más, la idea es volvernos muy buenas, generando, abstrayendo o, ¿cómo se dice? Obteniendo la información del cliente, ¿sí? Haciendo muy buenas, indagando. Entonces, haciendo preguntas, pero dejando que la persona responda, ¿sí? Porque es como, bueno, ajá. Bueno, ¿y qué quiere usted? Y de una vez ya tú avanzas con la respuesta y la persona al final nunca respondió. Y esas son cosas que, por ejemplo, las personalidades como nosotras nos cuesta un poquito más, que somos mucho de ir rápido, de querer avanzar rápido. Entonces, Francia es más de pregunta y ella espera. Y ella va construyendo en su mente, pero tranquila. Y después ella responde inteligentemente. Nosotras no, nosotras preguntamos, respondemos todo y después, ay, no, este no va a comprar, chao. Entonces, como que, bueno, pero ¿qué pasa aquí? O sea, No me hagas perder el tiempo. exacto. Ay, no, este toche aquí vino para aquí a perder, hacernos perder tiempo acá, no, A yo me voy vitrinear. a vitrinear. Y de repente no está vitrineando, de repente, si nos damos la tarea de observar un poquito más allá, a lo mejor sí la persona está analizando, tiene un tiempo distinto al nuestro, pero son cosas que tenemos que ir incorporando, este, porque bueno, es parte también del tema de la personalidad. Entonces, chévere esa primera parte, importante lo que dice Elizabeth, que algo súper relevante acá en este tema es la indagación. Fíjense que acá en el proceso dijimos, bueno, lo primero es generar rapport. Todo lo que estuvimos hablando en un principio es de cómo lograr esa conexión con el otro, ¿sí? Cómo lograr que esa persona se abra para yo poder entonces entrar a este proceso, que es el proceso donde realmente nos interesa
estar bien concentrados, donde haya la menor fricción posible para que de verdad la persona responda con honestidad a las preguntas que le vamos a hacer, ¿sí? Y acá yo les traje algo que se llama preguntas poderosas. No sé si todos han escuchado el término, sé que Francia sí. No sé si alguna otra ha escuchado el término de preguntas poderosas. ¿No? No han escuchado el término de preguntas poderosas. Francia, ¿quieres comentar un poquito de qué trata el tema de preguntas poderosas? Bueno, no, realmente, Mile, pues no lo manejo mucho, ¿ok? Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, inclusive ya casi como que al final de la visita, ¿ok? Yo le pregunto al cliente si realmente se sintió bien, si él se ve viviendo en esa propiedad. O sea, y entonces ahí la gente como que se explaya a decir, bueno, mira, sí me sentí bien o no me gusta esto por esto, o sí me gustó, o sí me veo, o sea, si de repente la persona se siente bien en la propiedad, eso te dan un testamento. Ay, mira, sí, inclusive te ubican los muebles. Ay, aquí puedo poner esto, aquí puedo poner aquello. Mira que de repente, bueno, sí, mi cama es muy grande, la puedo vender y puedo comprar otra. O sea, pero ya cuando la persona, si definitivamente no se ve en esa propiedad, pues también te lo dice. Pero a mí eso me funciona mucho, esa pregunta al final. Bueno, dime, ¿qué te pareció? ¿Sí te ves viviendo en esta propiedad, pero así como con energía? ¿Ok? Entonces ahí la persona como que, porque todo es energía, ¿ok? Todo es energía. Entonces, a mí eso me funciona bastante. Y básicamente, pues, si hablamos de preguntas poderosas, pues yo pensaría que eso es una pregunta poderosa que finalmente te permite cerrar el proceso, cerrar la venta. Ya tú sabes, bueno, vamos para adelante. Ya después ahí la siguiente pregunta poderosa, ¿ok? Sería, ¿te ves haciendo una oferta por esta propiedad? ¿Ok? Entonces, y eso te permite, pues, cerrar la venta. Vale. Como estrategia está buena esa de cierre de si te ves viviendo acá, porque obviamente esa es una pregunta dirigida a un cliente que está evaluando propiedades para vivir. Cada caso es diferente, pero me parece bien asertiva la pregunta. Sin embargo, bueno, vamos a profundizar acá un poquito en cuanto a cómo preguntar, ¿sí? En el momento de la indagación. Entonces, fíjense, las preguntas poderosas son herramientas de coaching que cambian el qué por el por qué, ¿sí? La idea es abrir compases o abrir un compás para que el cliente converse. Y en esa conversación nosotros comenzar a discernir cuáles son los elementos que nos van a servir de catapulta para llegar a ese momento del cierre, ¿sí? Por ejemplo, porque si yo le digo a la persona, y te ves viviendo aquí, pero ni siquiera sé si esa persona tiene hijos o cómo es su día a día, entonces es como, no, porque finalmente esta propiedad no cumple. Entonces, cuando yo llego allá, se supone, yo sé que Francia lo hace muy bien, incluso desde la llamada, ella ya sabe mucho del perfil del cliente. Ella es muy buena indagando, haciendo preguntas. Cuando ella me habla de que va a ir a mostrar un predio, ella de una vez me dice, mire, hay un cliente que tiene tales características, es una familia, necesita mudarse por tal y tal y tal, y yo estoy segura que toda esa información no llega a ella por obra y gracia, sino porque ella tiene estructuradas sus preguntas de cuál es la información que ella necesita saber del cliente antes de llevarlo a presentarle una propiedad. Entonces, eso está súper importante, que lo tengamos consciente de que no es salir corriendo a atender al cliente, sino previamente haber pasado por un proceso de preguntas. Y estas preguntas que yo les tengo acá son ejemplos. Fíjense lo que dice. Las preguntas poderosas son una excelente herramienta porque generan autoconocimiento, reflexión, elevan la conciencia y conllevan a la acción, ¿sí?
constituyen un poderoso ejercicio conversacional que posibilita el abordaje de muchos temas dentro de la práctica profesional. Permiten identificar juicios, creencias, emociones, recursos potenciales de una persona frente a una situación particular. ¿Para qué hago las preguntas? Para conocer los botones reptilianos, que para allá vamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy con un cliente que está evaluando una propiedad para inversión, yo le puedo hablar de qué riesgo no está dispuesto a correr. Entonces, él de una vez te va a decir, bueno, no estoy dispuesto a correr tal riesgo de comprar la propiedad sin verla. Entonces tú dices, bueno, esto es una persona que yo tengo que ir ya de una vez buscando cuál es el asesor que lo va a atender, por ejemplo, si fuese Estados Unidos, allá, porque él no va a estar dispuesto a comprar 100% a distancia, ¿sí? Entonces, tengo que ya yo tener estructuradas mis preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas le preocupan en la actualidad? Entonces, no, bueno, me preocupa este tema del dólar, que sube, que baja, que la inflación. Entonces, ¿para qué yo voy a preguntar eso? ¿Sí? Para poder luego tener un argumento de venta y decir, bueno, como una de las cosas que a usted le preocupa, ¿sí? Es el tema de la inflación, con este producto de inversión usted está refugiando su capital por esto, por esto y por esto, porque tiene una rentabilidad del tanto, tiene una capitalización del tanto. Entonces sí, porque nosotros no solamente vendemos propiedades para vivir, sino también para invertir. Entonces tenemos que irnos planteando los diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué le produce? Fíjate que aquí dice, ¿qué aprendizaje le ha dejado la vida a través de su experiencia personal? Aquí pudiésemos ir desarrollando otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué tal ha sido su experiencia en otras inversiones? Y entonces la persona va a decir, no, me ha ido buenísimo, ha sido bien, pues hemos tomado buenas decisiones. O va a decir, yo no tengo experiencia, pero mi mamá compró, le fue terrible, etcétera, etcétera. Ya tú sabes que esa persona viene con una cantidad de miedos dentro de sí que pueden ser las barreras de fricción para el cierre y tú necesitas tratar de identificar lo más pronto cuáles son esos miedos, porque tu conversación debe ir dirigida a disiparlos, ¿sí? Por ejemplo, si la persona le da miedo enviar el dinero porque piensa que no va a saber más, no, le van a hacer un paquete chileno, ¿verdad, Mari? Que la persona le dé miedo. Entonces es, bueno, cómo yo reafirmo durante la conversación el tema de la seguridad para él. Entonces le explico cuáles son los elementos de seguridad que le refuerzan a él que su dinero va a estar protegido hasta el último momento. Entonces yo debo estar siempre en esa búsqueda de cuáles son los elementos que yo debo darle a él como información para disipar esas dudas que tiene. Pero para yo saber cuáles son esas dudas, pues debo haber pasado por ciertas preguntas. Entonces es interesante que nos planteemos distintas preguntas para poder llegar a esos puntos. ¿Sí? Aquí yo les traje otras. Fíjense que aquí, para reforzar lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De las que hablamos mucho y de las que dejan que el cliente habla, que es lo que debe ser. Si tú dices algo, solo significa algo, pero si el prospecto dice algo, significa todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le llamó la atención de nosotros o qué le llamó la atención de la propiedad cuando la persona te llama? Porque por lo general nosotros vamos muy como al hecho. Bueno, esta persona está buscando una propiedad de 3 dormitorios, 2 baños. Pero si nosotros nos ponemos del lado del comprador, ese comprador antes de llamarnos a nosotros estuvo en contacto con N cantidad de propiedades, ¿sí? Porque si se metió en un portal, pues ahí vio muchísimas. Y si lo vio en la calle, pues ahí muchísimas. ¿Qué le llamó la atención particularmente de esta propiedad? ¿Sí? ¿Por qué nos está llamando? Entonces él va a decir, bueno, porque esta es de 3 dormitorios, 2 baños, como todas las que he visto, pero me di cuenta que tiene una vista espectacular. La vista da hacia verde. Entonces yo sé que él no está buscando una caja de fósforo de 3 dormitorios, 2 baños. Él está buscando lo que más le dé libertad, aunque sea que su presupuesto nada más le dé para un apartamento.
Quiere decir que si yo no le logro vender ese apartamento, pero yo digo, bueno, le voy a traer más opciones, pero yo no tomo en cuenta que esa persona lo que le llamó la atención de la mía fue la vista, y yo comienzo a presentarle opción tras opción, son opciones fallidas, porque si esas otras opciones no tienen vista, esas seguramente fueron las opciones que él ya vio y que él ya descartó antes de haberte llamado a ti. Entonces, esas son cositas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué le llamó la atención de nosotros? Y luego le recuerdas eso. Por ejemplo, no, es que las estoy llamando. Por ejemplo, el caso que les habló Francia, ¿sí? No, te estoy llamando porque Pedro me dio tu contacto, me dijo que eras excelente corredora, y entonces yo en el discurso, bueno, como usted sabe, nosotros pues trabajamos con estos estándares, somos y reconocidas en el sector por esto. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya estás haciendo un trabajo ahí de posicionamiento. Y si quiero hablar es de la propiedad o de lo que sea que yo quiera hablar, de la inversión, entonces debo estar hablando, bueno, fíjate que aquí tienes acceso a esta vista, ya tú te das cuenta que para él el verde es importante, entonces aquí a 2 cuadras tienes un parque, etcétera, ¿sí? Cuando la reunión es, por ejemplo, para presentar un escenario de inversión, es importante preguntarle al cliente qué espera que surja de esta reunión, ¿sí? Y entonces el cliente te va a decir, bueno, me gustaría llevarme claro cuáles son las opciones de inversión. Ok, hay que esperar que él responda y ustedes le preguntan, ¿algo más que desee de esta reunión? Y entonces ahí, en este algo más, es la pregunta poderosa. Porque aquí él se va a abrir y va a decir, si estamos llevando bien la conversación, bueno, sí, mira, realmente a mí me gustaría llevarme en este momento la mejor opción disponible para mí. Yo lo que tengo son $100,000. Entonces ahí ya la gente empieza a darse cuenta que tú realmente estás interesada en resolver la situación que el cliente tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotras ante esta pregunta? Uno hace la estructura de la agenda, porque si él te dice, bueno, yo espero que de la reunión surja tal cosa, entonces yo le digo, bueno, ¿está de acuerdo entonces que veamos el portafolio, que analicemos los mercados y que por último entonces yo le ofrezca las 2 mejores opciones de inversión que tenemos para usted? El cliente va a decir sí o no, o le gustaría agregar algo más a esta agenda. Eso es en caliente con el cliente ahí, ¿sí? Yo usualmente no lo hacía, sino que yo comenzaba a desarrollar la reunión en caliente. Yo tenía en mi mente que tenía que hacer mis preguntas de calificación y entonces yo empezaba de una vez y le decía, bueno, hoy vamos a hacer una calificación y para la próxima reunión yo le voy a presentar las oportunidades de inversión que tenemos disponibles según su perfil. Pero me he dado cuenta que caigo en el mismo juego de que yo pregunto, él responde específicamente lo que yo estoy preguntando, pero me quedo sin tener acceso a mucha información, ¿sí? Porque son habilidades que hay que ir desarrollando. Entonces, lo que me he dado cuenta es que integrando estas preguntas, por ejemplo, ¿qué espera usted que surja? Ahí el cliente se abre y conversa de cosas que de repente no te dijo en el para qué quería la inversión, ¿sí? Cuando pasamos por aquí, el cliente dice, bueno, esta es una gente seria, es una gente profesional, tiene la olla cogida por el mango, el sartén cogido por el mango, y ya yo sé cuál es el proceso, en qué momento ella me va a hablar de tal cosa. Y así el cliente tampoco está ansioso, como, bueno, ¿y esta cuándo es que me va a decir cómo es el tema de la inversión? Él ya sabe que estamos viendo primero el portafolio, que después vamos a ver el segundo punto y que luego vamos a llegar a donde yo le prometí, que es la selección de sus 2 opciones. Específicamente, ¿en qué punto se encuentra ahora y a dónde quiere llegar? Esta es una pregunta que a mí me costaba integrar y que la tengo escrita aquí para recordarla, porque finalmente ellos no están buscando un vendedor, ellos no están buscando una inversión, porque de eso hay muchos. Ellos están buscando a alguien que los acompañe en el camino, ¿sí? Desde donde estoy en este momento a donde quiero llegar en el futuro. Entonces, importante saber dónde está él hoy
y cuál es su visión a futuro. A veces nos quedamos cortas y el cliente nos dice, bueno, quiero hacer una inversión, pero no tenemos en nuestro mapa que él realmente quiere comenzar a hacer una inversión, pero que él quisiera a 5 años construir un portafolio de 10, sino que nos enfrascamos en el momento, ¿sí? Que él quiere comprar, él me dijo que tenía, que ahorita quiere comprar tanto, pero a lo mejor él lo que quiere, lo que tiene en su visión es construir un portafolio diverso donde tenga esta cantidad de propiedades. Entonces ya yo sé que yo no debo hablarle a él en un futuro inmediato, sino debo siempre hablarle del beneficio que le va a otorgar esta inversión y cómo eso va a repercutir en sus planes del futuro. Pero para poder tener esa información, pues tuve que habérsela preguntado. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad? Y esta se parece un poquito en relación a la que hablábamos anteriormente. Si tiene experiencia previa en relación al tema, ¿sí? ¿Cuál ha sido su mayor dificultad? Entonces, bueno, no, mi mayor dificultad ha sido ahorrar para poder comenzar en esto. Entonces, usted necesita alguna asesoría, necesita que lo pongamos en contacto con alguna otra persona. Para Mile, Mire, no se le escucha. extranjera y dice, Sí, bueno, tampoco escucho. como el cliente que tenemos Ahí sí. está Francia. Mile, Voy a eso, conectarme desde eso, tienes que cambiarla. ¿Me escuchan? Sí, ahora, ¿Me escuchan? ahora sí, mejor. Ahora sí. Ajá. Bueno, les decía que es importante preguntarle a la persona cuál es su mayor dificultad en relación al tema del proceso. Y ahí el cliente te va a decir, no, lo tengo todo resuelto, o ahí va a comentar, bueno, tengo el dinero, pero no tengo todo bancarizado. Entonces ya sabemos que tenemos que adelantarnos ese paso y ver de qué forma lo vamos a ayudar a resolver ese tema. O tengo, por ejemplo, un caso como el mío, que bueno, yo quiero invertir, puedo tener el dinero, pero a nivel de documentación no tengo documentación en este país. Entonces, ¿cómo puedo avanzar teniendo esta dificultad? Porque puede ser que hayan mecanismos para hacerlo, pero en este momento no tengan la información. Entonces, sí es importante indagar cuál es la dificultad que tiene en este momento, porque no lo ha hecho antes, ¿sí? Eso también es importante. No, es que yo siempre he querido. Bueno, ¿y qué es distinto ahora? Porque ahora sí quiere, porque ahora sí lo va a hacer. ¿Sí? Porque dicen, no, es que yo siempre he querido invertir. Bueno, entonces, ahorita en este momento sigue siendo un tema de que lo desea o realmente va a tomar acción. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si él todavía sigue desde la ilusión o si de verdad él quiere avanzar a tomar acción. Y otra pregunta interesante es, bueno, supongamos que hacemos la inversión, ¿sí? Supongamos que yo le logro la propiedad que usted me está diciendo con estas y estas características. ¿Cuáles son las 3 cosas que usted obtendría si logra el proyecto? ¿Cuáles serían los 3 beneficios que usted tendría? Sí, o sea, ¿en qué repercute eso en su vida? Más allá de que tenga una renta, más allá de que tenga una capitalización, ¿eso cómo se traduce en la vida de Mariana Cáceres? Bueno, eso se traduce que mes a mes yo voy a estar más tranquila con los pagos de tal cosa. Eso se traduce que en el año 3 yo voy a tomar ese dinero porque voy a comprar una casa en Nueva York y por eso es que quiero hacer o sea, hay que ir más allá de lo que usualmente alcanzamos, ¿sí? Para que yo diga, bueno, mira, fíjate, esta persona en este minuto, yo la tengo aquí enfrente, tiene este capital, esa es su visión al día de hoy, pero ya está proyectando hacer estas inversiones porque su interés a 3 a 5 años es este y este otro. ¿Sí? ¿De qué forma yo puedo acompañarlo allá también?
porque yo puedo comenzar a hacer las conexiones que él necesita para que cuando se vaya a mudar a Nueva York, ya yo tenga ya el asesor que lo va a atender, ¿sí? Pero todo eso se logra a través de preguntas. Preguntas hasta aquí. Un tip importante es que las preguntas poderosas no son preguntas cerradas. No es preguntas esperando que el cliente responda sí o no. Tengo que buscar la manera de hacer una pregunta lo suficientemente amplia como para que él tenga la oportunidad de conversar, ¿sí? ¿Quién había abierto el micrófono? ¿Quién quiere? Ah, Elizabeth, ¿quieres decir algo? Sí, muy breve. ¿Cómo has manejado tú esto de ser asesor y lidiar con tu beta también inversionista en el sentido de no involucrar tus propias experiencias en una transacción? Te lo digo, te lo comento desde la mirada de que mis miedos muchas veces los transmito al otro. Entonces, ¿cómo has manejado eso? Por ejemplo, lo que comentas tú, o lo que comentaste, en el sentido de tú quieres hacer una inversión, pero a lo mejor no tienes documentación. Es un punto, pero me refiero a en general. ¿Cómo uno puede hacer ese cambio de switch? Identificar primero resolver tus miedos. Y tus miedos se resuelven con información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conozco tu experiencia, ¿sí? Y sé que no fue la más bonita, la más cómoda, la más fluida. De hecho, no sé si está resuelta al 100%. Ok. ¿Qué hay que hacer ahí? Hacer una regresión. Y la regresión es, bueno, ¿cuáles fueron los errores que cometí? ¿Verdad? Para yo cuidar a mi cliente de que no los cometa. ¿De qué forma yo como asesor puedo evitar que mi cliente se vea inmerso en una situación como en la que yo estoy? Y a mí tu experiencia me sirvió mucho, porque yo he decantado muchos proveedores, sobre todo de esa ciudad de Detroit y de Michigan, que me han llegado a ofrecerme oportunidades maravillosas, que simplemente cuando yo indago en cuanto a trayectoria, en cuanto al feedback de sus clientes, etcétera, etcétera, no logro conseguir mayor información y digo, este no es un proveedor del cual yo me pueda apalancar realmente. Yo siempre se los he transmitido en todas las reuniones. ¿Sí? A veces es preferible ganar un poquito menos de comisión, pero nosotras estar apalancadas de un broker serio que enfocarnos en vender muchas cantidades porque tenemos una super comisión y a nosotros nos ha pasado. Nosotros tenemos un caso cercano. Angélica, que está acá, lo sabe. Hay un proveedor que nos ofrece prácticamente el doble de lo que nos ofrece Spider en comisión, pero hay cosas con él que no se han logrado aclarar y yo no soy capaz de ofrecer ese producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no me siento segura de él. Entonces, nosotras sabemos que independientemente de que nosotras estemos cubiertas desde el punto de vista de información, de procedimiento, de legalidad, etcétera, etcétera, cosas pueden pasar, ¿sí? Cosas pueden pasar. Puede que haya un cambio en el mercado, que haya, no sé, una quiebra financiera importante de X sector y que eso impacte en la inversión que el cliente haya hecho. Pero son más factores externos. Pero yo debo cuidar lo que sí puedo cuidar. De mi casa para adentro, yo tengo que cuidar que eso esté lo más ordenado posible. Entonces, yo creo, mi querida Elizabeth, que tú como asesora, basada en tu experiencia, tienes un bagaje, pero en porcentaje mucho mayor al nuestro, porque tú sabes cuáles son todos los puntos ciegos que otro cliente no ve. Por ejemplo, el tema de la refacción, ¿sí? Por ejemplo, el tema del manejo del arriendo. Entonces, bueno, voy a indagar con este proveedor cómo lo maneja. Bueno, señor proveedor, y usted no me puede venir con cuentos porque yo lo vivo, ¿sí? Por eso nosotros integramos a Germán en este proyecto específicamente de Detroit, porque él es una persona que tiene 20 propiedades allá, que ha pasado trabajo, que ha perdido, sí, que ha perdido plata, que ha perdido clientes, que ha sufrido el tener propiedades vacías. Eso es por eso que nosotros integramos una persona que viva la experiencia, porque él va a ver cosas que yo no veo.
Él es el que me ha detonado. No, mire, esto no se puede por tal cosa. No, mire, ellos te están ofreciendo eso, eso no es real, eso no es real. Allá no se mueve el mercado de esa forma, ¿sí? Pero porque él lo ha vivido. Entonces yo creo que yo haría una lista de mis miedos, esos miedos los convierto en preguntas y comienzo a llenar esta información. Ah, bueno, en este caso no es así porque esto está aquí. En este caso, esto se puede resolver de esta forma, esto se puede resolver de esta otra. Y yo estoy segura que te vas a sentir mucho más cómoda en el momento de comunicar y te vas a dar cuenta de, obviamente, de las metidas de pata que hiciste en cuanto a la información, pero es que eso nos pasa a todas en todos los temas. O sea, tú de repente dices, ahora cuando yo vaya a elegir una pareja, mi pareja yo la elijo en función de estos valores, de estas actitudes. Si ya yo me doy cuenta que la persona a la primera me quiere revisar el teléfono y digo, este tipo es tóxico, chao. Es lo mismo, esa misma experiencia la traspolas acá. Que tú dices, bueno, este proveedor me está diciendo que sí, que todo maravilloso, que te ofrezco cientos de miles de garantías, te ofrezco. Tú dices, esto está raro, déjame indagar más. Entonces, siempre creo yo que la respuesta es información. No sé si quiere alguien complementarle el tema a Elizabeth. No, es eso, es indagar, es ir más allá. Es yo creo que también hay que manejar muy bien la emoción, ¿no? También. Porque eso así como, y siempre, pues yo por ejemplo tengo un amigo que es abogado y él me dice, él tiene una política de, también por lo que es abogado, bueno, siempre como con la malicia por delante, como con la perspicacia por delante, siempre diciendo, bueno, de esto tan bueno como que no dan tanto, o sea, siempre tener ahí como que esa semillita de ir más allá, de indagar y de que la emoción no nos invada y que sea la que nos maneje, porque pues también hay que meterle, hay que equilibrarla pues con esa parte consciente de que, a ver, vamos a ver si esto realmente vale la pena y si es verdad, ¿ok? Antes de ir, esa, que la emoción no sea la que nos controle. Súper, gracias. Anoté, lista de miedos, preguntas, respuestas, seguridad. Es como el flujo. Mile, tienes el micrófono apagado. Gracias. Mariana, ¿querías decir algo? Hola, ¿cómo están? Bueno, de acá de Chile, Mariana, porque no me había presentado, así que yo feliz acá de compartir también, de conocer. Y bueno, tengo una pregunta aquí en el fondo para ver si esto que dices tú, Mili, que uno lo puede asesorar con la documentación. Yo en esto no sé si nosotros también no tenemos la capacitación como para ver la documentación para hacer estos envíos de dinero, para prestar esa asesoría también en cuanto no tienen, digamos, lo que tú planteaste, la documentación, también la tenemos nosotros como asesoría para los clientes, o eso es Sí, claro. personal de cada uno de los agentes. No. Nosotras, o sea, lo que pasa es que tú te estás incorporando hoy, pero Sí, nosotras revisamos, por ejemplo, en el caso de cuando vendemos Detroit, cuál es el proceso, cuál es el paso a paso, cuáles son las garantías que se le ofrecen al cliente, cuál es la forma, por ejemplo, el tema de cómo se cubre el dinero desde el punto de vista de seguridad, que es a través de los escrow accounts. O sea, hay una cantidad de mecanismos y una cantidad de conceptos que uno comienza a incorporar cuando incursiona en ese tema de la inversión internacional. Pero el proceso es lo mismo incluso para Chile. O sea, cuando el cliente viene a comprar por primera vez, pero no sabe, por ejemplo, que debe dejar una instrucción notarial, que no entiende que cómo es eso que voy a dejar mi cheque aquí. O sea, a mí me ha pasado. Nosotros damos por sentado que los clientes saben o conocen los procesos, pero no necesariamente es así. Entonces, siempre la idea es indagar con el cliente, porque esta información te sirve para todo lo que vayas a hacer.
¿sí? Sí, claro que sí. Oye, quería agregar un poco también que, bueno, de mi experiencia, igual como tú dices, Mile, de las preguntas abiertas para los clientes, o sea, que también hay que fijarse, esto es súper sencillo, que tú lo mencionaste, así como si era la vista, que de repente uno pasa por alto, si a él le interesaba la vista y uno quiere, y en eso a lo mejor darle duro, y para poder hacer, o si no hay clientes que netamente quieren datos así como la rentabilidad, ¿cierto? Entonces uno pasa y vende lo que quiere vender, los 3 dormitorios, ¿te fijas? Y en eso efectivamente está a veces el cierre, que busca un espacio más amplio, digamos, otras características, y obviamente que no todos son iguales, ¿cierto? Ya, Sí, chicas, así gracias. es, y lo que es valioso, gracias, Mari. Y lo que es valioso para mí no necesariamente es valioso para el cliente y viceversa. Entonces hay que darse la oportunidad de escuchar, de bajarnos nosotras las revoluciones y decir, bueno, realmente el énfasis de este cliente es cómo lo acompaño para que él logre su meta. Porque la mía es vender, pero la de él es tener la casa de sus sueños o tener la inversión que más le acomode, etcétera. Entonces, ¿cómo lo acompaño realmente? Maya, ¿quieres decir algo? Bueno, por eso es que en el momento en el que ya uno está con el cliente hay que escanearlo. O sea, yo le pregunto muchas cosas, pero entre cositas personales que quiere, cuando es una llamada yo le preguntaba, ¿y tiene niños? Porque si tiene niños, pues van a necesitar la zona infantil o un parque en el conjunto o que quede cerca para ellos tener a los niños un ratico. Ahorita la mayoría de las parejas jóvenes no tienen hijos, no son perritos o gaticos. Entonces, hay que saber si en el conjunto los recibe. Entonces, yo me pongo a hablar, pues entre tantas cosas que yo hablo, yo pues le voy sacando como esa información. Pero de un tiempo para acá, como dice Mile, hay que escuchar, pues ahora yo trato de quedarme como más callada y me quedo como viéndolo y ahí lo estoy como escaneando. Entonces ya me estoy dando cuenta de que, así cuando hacen un gesto de que, por lo menos con el apartamento de Colina, la gente, el apartamento es muy lindo, pero a lo que llegaban a la habitación principal era muy pequeña. Entonces yo apenas los miraba, con el puro tamaño yo decía, a ellos no les sirve ese apartamento, porque la habitación era pequeña. Y dígame, un día llegó un señor como de 2 metros y yo, yo echándole broma le digo, no, pues venda la cama y cómprese una normal. Y me dijo, me van a quedar las piernas por fuera. Pero ya estábamos chalequeando, yo ya sabía que para él no era el apartamento, porque él de una vez me dijo, el apartamento, me dijo, yo tengo una cama 2x2, yo le dije, sí, me imagino, porque sea súper grande, yo después cuando ya, yo dije, no, para él no es, yo le dije, no, pues, venda la cama y cómprese una pequeñita, y me queda la pierna para fuera, entonces me hace enrolladito, pero ya, yo sabía que era para él, pero igualito quedamos ahí hablando un rato, pero sí, yo le echo ojo, lo escaneo, y pues uno hace las preguntas, pero entre eso sí hay que analizar primero a la gente. Me estoy volviendo hasta psicóloga, yo creo. Es que uno se Con vuelve hasta Francia y Milena psiquiatra. que estoy aprendiendo. Tú le llegabas por la mitad al cliente. Claro, a Margarita le sobraba media habitación. Margarita, ¿cómo que no cabe, señor? Si aquí cabemos dos, mire. Poca empatía, poca empatía. Bueno, avancemos pues. No las veo a ninguna. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos y Sí, te te vemos. escuchamos. Y bueno, estamos viendo la presentación. Listo, listo, listo. Bueno, la pantalla. Ok. Bueno, en esa conversación es importante conocer cuáles son, ¿sí? Dile. Oh, ¿Sí? ¿Quién me perdón, habla? perdón que te interrumpa, es que yo oyendo a Margarita con el tema de la habitación pequeña, no sé si la pasaba a los demás, quisiera preguntar a Margarita sobre la objeción que, que respondía. Fuera de echar broma y que cambiara la cama, ¿respondías algo a la objeción de los espacios pequeños? Es que tengo una situación similar. Por lo menos cuando con ese señor
automáticamente, ya cuando él me dijo que él entró y me dijo, ay, este apartamento es porque el balcón no es tan grande y lo puedo encerrar para mi hija. Y yo, ah, tiene una bebé. Y me dijo, sí, una gata. Y yo, ah, yo, entonces me dijo, ah, esta habitación está bien para estudio. Entonces, yo con el puro tamaño, yo le dije, la habitación principal es para cama doble. Entonces me dijo, no, es que mi cama es un king size. Yo le dije, yo una vez le dije, ahí no le va a caber, amiguito, le toca cambiarla yo. Pero, o sea, yo de una vez lo descarté. Así a él le gustó el apartamento, pero yo no le hice otra objeción porque yo le comenté sobre otro apartamento que teníamos, pero él necesitaba que tuviera balcón para la gata, para la hija. Y como ese era en un quinto piso, entonces él no cabina, a él le gusta el ascensor, porque yo le pensaba mostrar otro apartamento, el de Lisboa, que era muchísimo más grande. Ahí sí le caen como 2 camas en cada cuarto. Pero yo sí lo dejé hasta ahí, yo lo que hice fue reírme porque no tenía más nada que mostrarle en el momento. Pero no sé. Ah, bueno, mi amor. Hay que discernir realmente cuándo es una objeción y cuándo es una razón de base. Una objeción es cuando yo estoy diciendo, buscando argumentos para evadir el momento de la compra, ¿sí? Entonces, como inventando excusas, no, pero es que aquí no me pega suficiente sol. Entonces dice, no, pero bueno, si es un tema de sol, pues abre por este lado, etcétera, etcétera, se le puede dar manejo a la situación. Pero hay circunstancias como por ejemplo esta específicamente que es de un tema de tamaño y es la habitación principal. Y si las otras habitaciones tampoco se adecuan, finalmente tampoco podemos tratar de encajar un espacio que no es para él. La idea es buscarle lo más acertado para su necesidad. Entonces ahí nuestro objetivo cuál es o nuestra solución cuál pudiese ser sobre una mejor opción para el cliente, más que tratar de clavarlo ahí como sea. Lo pongo sobre la mesa porque tengo un proyecto cuyas habitaciones son muy pequeñas y el proyecto es muy bonito en general, pero tiene las habitaciones muy pequeñas. Y definitivamente no, o sea, cuando el proyecto está ahí para venderlo, pues tu objetivo es venderlo, ¿sí? No, no en este caso como que tenemos varias opciones, ¿sí? Porque Margarita también lo hizo bien. La idea no es meterle por los ojos la cosa, sino que quede satisfecho completamente y hay varias opciones para que escoja. En este caso no. En este caso solamente tenemos ese tipo de casa en esa copropiedad. Entonces, ahí, ahí sí hay. Bueno, gracias. Bueno, en la venta de proyectos, que es esa, en la venta de proyectos tenemos esa, con cariño, mi querida Angie, esa debilidad de que todas las propiedades tienen la misma tipología o tienen esas características que cada vez se presenta más, que son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Pues ahí lo que hay es que apuntar a generar una lista de cuáles son los beneficios de tener un espacio más reducido, que es más práctico, que se limpia más rápido, que para la gente que actualmente pues tiene poco tiempo, sí, o sea, pero tenemos que ya tener todo eso como pensado, establecido, para que el cliente diga, bueno, pudiese negociar el tema del espacio por estos beneficios, pero tenemos que tener conscientes que dependiendo de la generación del cliente, de la edad que tenga el cliente, puede que lo sacrifique o no. Hay personas que bajo ninguna circunstancia sacrificarían el tamaño de su habitación. Y hay otras que, por ejemplo, si tú le dices, bueno, pero piénsalo de esta forma, va a estar más práctico porque tienes un espacio pequeño, tienes menos impuestos, etcétera. O sea, todos los beneficios que pudiese redundar o impactar en ese sentido. Entonces, la persona puede decir, bueno, sí, pues, o también, no sé si las propiedades que tú mencionas, Angie, son subsidiadas, pero, por ejemplo, algo que yo he utilizado en ese tema de vender proyectos es míralo como una primera inversión. En este minuto, esto es lo mejor a lo que puedes acceder. Esto va a ser tu plataforma para más adelante comprar el apartamento que realmente quieres o la casa que realmente quieres. Entonces la gente dice, bueno, definitivamente esto es lo mejor a lo que puedo acceder ahora, estos beneficios
no los voy a conseguir en ningún otro proyecto, en ningún otro conjunto, voy a sacrificar el espacio por tener estas áreas comunes, pero hay que estudiar muy bien el proyecto y tener eso bien estructurado para que el momento de la presentación sea crucial y la persona vaya construyendo mentalmente sus conclusiones y puedan haber cierres favorables ahí. Sí, Mile, sobre el tema, sí, está bien. Y a la pregunta, no son subsidiadas, son unas casas de buen nivel, pero yo no sé por qué en el diseño inicial quedaron tan pequeñas. Lo que yo le propuse al constructor es en el apartamento modelo, en la casa modelo, tener en cuenta la decoración minimalista para que los espacios de las habitaciones no se vieran tan reducidos. Incluso le propuse cambiar el espacio que estaba ocupando el closet para que le diera como más chance a la perspectiva visual de que había un poco más de amplitud, pero solo en perspectiva, porque es que no hubo chance ni siquiera de pensar en que a futuro la persona pudiese ampliar las habitaciones. No daba chance el proyecto. Lo que se hizo fue que sobre este primer proyecto se le dio como las recomendaciones, sí, para los diseños del siguiente proyecto. Entonces, bueno, Bueno, ya eso es un error que seguramente les va a pasar factura, pero buscarle sí, la forma de lo que tú dices, hacer una optimización visual para que el cliente pueda de repente externalizar el vestir, colocarlo afuera, no sé, sí, colocar la menor sí, cantidad de elementos dentro de la habitación para que el cliente ajá, entienda que cabe ahí. Porque el tema cuando vamos a presentar un proyecto o una propiedad es que la persona se vea proyectada en el espacio. Y si no cabe ni la cama, total, pues mucho menos que yo. Entonces, sí, darle total. esas sugerencias al diseñador de la sala de ventas para que lo traten de Ujú, optimizar, pero igual es complicado. sí. Bueno, Gracias, amores. con cariño. Entonces avancemos aquí rápidamente porque estamos todavía a 4 láminas del cierre. Estas son cosas que hay que identificar en la conversación cuando hagamos estas preguntas para poderle dar más argumentos al cliente. Fíjense que dice, el 95% de las decisiones de compra no son racionales, se toman en el inconsciente. Cuando ya hemos razonado y tomamos la decisión, nuestro cerebro reptil ha decidido previamente, ¿sí? Les ha pasado que van a un centro comercial y ven algo que les gusta. Y entonces tú dices, no, pero voy a seguir viendo, porque es que realmente yo no necesito esa blusa o yo no necesito este par de zapatos. Yo me voy a enfocar en buscar los zapatos que de verdad quiero. Y das la vuelta a todo el centro comercial. Pero, oh sorpresa, cuando llegas a tu casa, los zapatos que están dentro de la caja no son los que realmente necesitabas, son los que viste primero y los que te gustaron, aunque no fuesen para el objetivo o el destino que tú habías preseleccionado anteriormente. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado eso? Hola. Pues sí, a veces voy al centro comercial o a la tienda, lo que sea, y me recorro todo el centro comercial y salgo sin nada. Sales sin nada, pero te ha pasado que tú dices, bueno, estás caminando random en el centro comercial. Estás caminando y ves algo que te gusta, algo que te llama la atención, unas sandalias. Y tú dices, no, yo no voy a comprar esas sandalias, no me hace falta sandalias, ¿no? Pero ya te gustaron, ellas están ahí, ya ellas están en tu cerebro, ya esa imagen se quedó. Y tú das toda la vuelta al centro comercial tratando de buscar argumentos para no comprar las sandalias, ¿sí? Pues no me hacen falta, no tengo suficiente dinero, este dinero que tengo es para pagar la renta del mes que viene, ya tengo 700 pares de sandalias, dije que todo eso, y das
eso es como contar hasta 1000, le das la vuelta a todo el centro comercial, pero llegas a tu casa con las sandalias. Y tú dices, No, normalmente ya eso no me pasa. Bueno, ya no te pasa porque tú eres una persona que emocionalmente estás más calibrada en este momento. Pero eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Entonces tú dices, ay, yo dije que no iba a comprar más sandalias, pero ay, bueno, me voy a comprar esta. Es que estas definitivamente son diferentes. Mira, dice Margarita que sí. ¿Por qué? Porque ya tu inconsciente tomó la decisión. ¿Sí? El consciente tomó la decisión antes de que tú comiences con todo ese razonamiento de que no tienes suficiente dinero, que tú dijiste que ibas a ahorrar para el mes que viene. Tú dices, ay, bueno, el mes que viene veo cómo lo resuelvo. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros tomamos esas decisiones desde el inconsciente, estamos activando uno de estos botones. Y la mayoría de las personas tienen combinación de botones. Por ejemplo, hay personas que compran pensando en cómo se me va a ver algo, ¿sí? ¿Y qué va a pensar la gente de mí cuando vea eso? ¿Sí? Hay personas que compran pensando en su familia, que todo lo que compran de alguna forma es relacionado a la familia o para el beneficio y bienestar de ellos. Otras como para sentirse parte de algo. Otros lo compran por placer, otros por libertad. Yo necesito saber cuando mi cliente está haciendo un proceso de inversión, hacia qué botón está apuntando. ¿Cuál es el botón que él activa cuando está haciendo esa compra? Puede ser que haya combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que compran por seguridad, poder y trascendencia, porque quieren dejarle a sus hijos el seguro asegurado, el futuro asegurado, pero también lo hacen por demostrar de que son poderosos y eso les hace sentirse seguros. Entonces hay que identificar en la conversación con el cliente cuál de estos 10 botones él tiene activos y en función de qué se mueve él. No, él se mueve por la familia, ¿sí? Tú le puedes decir que ahí va a sentir placer, que va a ser libre, etcétera, etcétera, pero él dice, no, porque yo no veo a mi familia ahí. Entonces es una persona que se mueve siempre acá. Entonces yo debo buscar opciones y cuando yo esté hablando, cuando yo esté generando mis argumentos, debo entonces reafirmar que este sería la mejor solución o la mejor opción para él y su familia, porque van a obtener estos beneficios y que va a estar asegurando que sus hijos y sus nietos, por ejemplo, porque es una propiedad y es heredable, tengan vivienda segura durante, no sé, 2 generaciones, 3 generaciones, etcétera. Entonces, esto debo tenerlo en cuenta para que cuando yo vaya a hacer la presentación sea lo más objetivo posible. Esto vamos a hacer solo una pincelada. Esto lo hemos conversado en otras oportunidades. Es importante cuando yo le hablo a mi cliente, el típico, mándame las opciones que tienes, ¿sí? Estoy buscando un apartamento de 3 dormitorios, 2 baños. Mándame las opciones que tienes. Y salimos nosotras, abrimos la página web y sacamos 700 links de todo lo que hay de 3 dormitorios, 2 baños. No estamos identificando cuáles son las necesidades del cliente, ni tampoco estamos haciendo una preselección. Otra cosa que solemos hacer es, bueno, mándame, por ejemplo, en Detroit, mándame el portafolio del mes, porque te lo dan en una presentación. Entonces uno manda y ahí hay 20 opciones. Cuando yo le mando a ese cliente ese catálogo de opciones, él se va a perder, se va a abrumar porque hay demasiada información. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Siempre hacer presentaciones de 3 en 3. Eso siempre lo hemos hablado. Máximo 3. Si yo ofrezco uno, el cliente dice, esta gente me quiere vender esto porque esto es lo único que tienen, eso es un hueso. Así sea la mejor opción del mercado, ¿sí? Y utilizo un señuelo. Quiero decir que coloco 2 opciones que sean verdaderamente atractivas, verdaderamente beneficiosas, y una que no tanto. ¿Para qué? Porque a pesar de que yo te estoy dando 3 opciones, automáticamente hay una que ya está descartada, pero yo igual te la estoy presentando, ¿sí? Para que el cliente no tenga que debatirse entre 3 opciones, de analizar 3 cosas, sino que solamente está escogiendo entre 2. Pero si yo le presento esas 2 decantadas, él va a decir, no me estás dando para yo escoger, ¿sí? Entonces es un juego de la mente que él necesita ver
tres opciones. Y él siempre va a decir, ah, bueno, me gustan estas dos, déjame analizar entre estas dos, ¿sí? Entonces, utilizar el señuelo es muy bueno. Y bueno, vamos al momento de el cierre. Como decía mi querida Francia, una vez que presentó las opciones, que hizo la presentación de la propiedad, etcétera, etcétera, ella le dice al cliente, bueno, realmente te ves viviendo acá. Sin embargo, cuando yo llego al cierre, ya yo he hecho 3 o 4 cierres antes, porque yo voy buscando siempre la afirmación del cliente para poder continuar. Si el cliente dice no, ¿cómo llego yo allá al final de presentarle opciones? Sí, no hay cómo continuar, no hay un puente que me haga llegar allá. Entonces, importante acá, antes de pasar al momento del cierre, es que durante todo el tema de la presentación, mientras yo voy conversando, mientras voy haciendo las preguntas, yo voy repitiendo lo que el cliente me dice y voy cerrando. Quiere decir, señor cliente, que entonces para usted lo más importante en su inversión es la rentabilidad. Sí, correcto. Entonces yo ahí siempre estoy haciendo un cierre, siempre lo estoy poniendo a él a que diga que sí, porque yo estoy reafirmando algo que él dijo, pero adicional a eso, también estoy durante todo el proceso haciendo lo que él se reafirma el por qué está ahí. Cuando yo llego allá al final, que le pregunto, bueno, esta es la mejor opción para usted, que él ya sepa que sí y dejarlo hablar a él, ¿sí? Como les decía aquí en la lista de preguntas que vimos más temprano. Si lo dice él, ya significa todo. Dejarlo que él hable. Y cuando él me dé todas las razones, el por qué sí es su propiedad o por qué no es, entonces en función de eso yo construyo. Esto seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero cuando el cliente dice que no, es cuando comienzan las objeciones. Entonces ahí es cuando yo comienzo a trabajar cómo debatir objeciones, ¿sí? Cuando el cliente me dice no quiero comprar o no me gusta o no me agrada, es cuando realmente comienza el proceso comercial de decir, bueno, vamos a ver cuáles son las razones por las que usted no desea hacer la compra en este momento y comienzo yo a hacer ese debate de objeciones. De objeciones vamos a ver un taller solo de objeciones, ¿sí? Todas las objeciones más frecuentes y cuáles son las posibles salidas a ellas. Bueno, esto es cuando hago presentaciones en línea. Normalmente el cliente debe hacer una reserva o una oferta formal y luego baja una nueva reunión. No necesariamente las reuniones son presenciales. Luego voy a una nueva llamada y bueno, ya usted ofreció la oferta, entonces ahora el proceso que viene es este y este. Es importante que así como somos de comunicativas en la fase 1, que es en el momento que nos interesa vender, una vez que el cliente en efecto reserve o presente la oferta o haya firmado incluso la promesa, nosotros continuemos con el mismo ritmo de comunicación con él, porque es cuando más ansioso el cliente se pone, ¿sí? Porque es cuando más le surgen preguntas, es cuando comienza a decir, bueno, ya yo firmé la promesa y entonces ahora esta gente no me llamó más nunca. Para nosotras nos relajamos porque el proceso está cerrado, entonces dice, bueno, ya se firmó. Inconscientemente nosotros solemos soltar al cliente y ahí es donde más hay que agarrarlo y comenzar entonces a estar constantemente mandándole información, aunque sea un mensajito. Señor cliente, estamos en este paso, señor cliente, está todo bien, está todo en orden. Ahí recalco la metodología que tiene Francia y que yo sé que es algo que Margarita también ha estado aprendiendo. Con Mariana y Elizabeth, pues no, Mariana apenas está comenzando a trabajar con nosotros y Elizabeth todavía está en su proceso de incorporación, pero yo sé que Francia mantiene siempre un flujo de comunicación con el cliente y se está reuniendo constantemente. Y si los puede ir a visitar, va y los visita. Si los puede incorporar a la notaría, los incorpora. Y eso hace que el cliente se mantenga más tranquilo, ¿sí? Que sienta que en efecto hay una persona de este lado acompañándolo y que
no lo voy a dejar botado a mitad del proceso, porque eso es lo que le da miedo al cliente, como que me quedé yo aquí varado en la mitad del mar y entonces, ¿cómo hago para avanzar? ¿Sí? Entonces, para retomar, para repasar, ¿cuáles son los aspectos más importantes de, de las neuroventas? Entonces, en primer lugar, generar un buen rapport, ¿sí? A través de la observación. En segundo lugar, hacer una buena indagación. Plantéense la posibilidad de generar cuáles son las preguntas poderosas que las van a llevar ustedes a los cierres, porque cada caso es distinto, ¿sí? Cada una maneja de mercados diferentes. ¿Cuáles son las preguntas que debo estar incorporando? En la presentación, ¿cuáles son los aspectos que yo debo mantener bajo control? Y cuáles son los elementos que voy a estar incorporando en la presentación, bien sea presencial o virtual, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar cuáles son las mejores opciones para el cliente? ¿Cuál va a ser el señuelo? ¿Sí? ¿Cuál es la opción que él va a descartar automáticamente? Y por último, ¿cómo voy a hacer el cierre? ¿Cómo salto yo de llevar al cliente de que me diga, ay, sí, todo muy bonito, todo chévere, me gustaron todas las opciones, me encanta, me parece maravilloso? ¿Cómo hago yo para llegar a ese momento de que, bueno, ponga la plata? ¿Sí? Porque ahí la empatía, la cercanía y todo eso, a veces se ven afectadas un poco porque es como que ese es el momento de la verdad. Cuando el cliente debe soltar el dinero es cuando la gente dice, bueno, ya esto esto no es una conversación, ya dejó de ser una presentación, pasa a ser una venta. Entonces el cliente siempre debe saber desde el principio que si él quiere avanzar, pues debe reservar. Y tenemos que hablar con tranquilidad de cuáles son los montos de reserva. O que si él quiere avanzar, él va a tener que firmar una promesa y en esa promesa tiene que dejar unas garantías del 10%. ¿Sí? Siempre transparentárselo, porque entonces a veces queremos ponerlo todo muy sencillo y cuando llega el momento de la verdad, que tiene que hacer cosas que no son tan cómodas, como por ejemplo dejar un cheque del 10% del valor de la propiedad, que es una práctica que se hace en Chile, la gente se asusta. Dice, no, pero yo no quiero dejar un cheque por el 10%. Y esa es la multa que se activa en caso de que alguna de las dos partes se retracten. ¿Sí? Pero no lo transparentamos. Entonces, comunicar siempre los procesos y mantener el control durante todo el paso a paso. Rapport, indagación, presentación, manejo de objeción y cierre. Vale. Preguntas. No, básicamente no, Miller. La información bastante clara, concreta. Hay que estudiar, ¿ok? Hacer el esquema como tú nos los propones, ¿ok? Y practicar, Sí. llevarlo a la práctica. Y si ya Hacer muchas el cosas esquema de y esas, sí, y si ya muchas de comenzar esas a... cosas las estamos haciendo, pues mejorarlas, que esa fue la Exacto. intención, ¿no? De cada capacitación también. Correcto. Identificar. Yo sé, lo que les decía, muchas cosas estas las hacemos de forma empírica, pero entonces darme cuenta cuando estoy en el proceso de indagación, cuando estoy haciendo una pregunta poderosa, cuando estoy haciendo una pregunta abierta. Eso me da más poder sobre la conversación y sobre el cliente, sobre la negociación. Y decir, bueno, aquí yo debería preguntarle esto. Voy a dejar que termine de hablar y le voy a hacer una pregunta de este estilo. Entonces, lo que tú dices es importante. Más que estudiar, pues ponerlo en práctica y utilizarlo con las personas cercanas. En nuestras conversaciones cotidianas, por ejemplo, Maya con Oscar, comenzar a hacerle preguntas abiertas y ver cómo responde él. Son ejercicios interesantes que se pueden implementar en la cotidianidad y que nos ayudan a nosotras a reforzar la habilidad y también comenzamos a identificar cuál es la forma como más frecuente de responderlas, porque por lo general nos movemos a través de patrones. Entonces tú dices, ah, mira, generalmente la gente responde de esta forma. Yo sé entonces que me puedo ir por este lado. Obviamente hay clientes que a uno lo dejan fuera de base, que uno dice, nunca me imaginé que me fuese a responder esto. Pero yo sé que cuando uno tiene el músculo un poquito más desarrollado, pues es más fácil
salir airosas de esa situación. ¿Comentarios? Gracias, Milena. La verdad que sí, Gracias por la claridad e información. por la capacitación. Excelente. Bueno, las quiero un montón. Prepara tu capacitación, mi querida Francia, para el tercer viernes de febrero, o sea, viernes De febrero. 17. Viernes 17. Perfecto. Viernes 17, pero el viernes 10, que es el próximo viernes, tenemos la capacitación con Germán a la misma hora de mentalidad empresarial. Entonces, nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Las quiero un montón. Gracias. Saludos, chicas, cuídense. Chao. Y Gusto. Bye. estoy disponible por WhatsApp, las que tenga preguntas. Besitos. Chao. Chau, chau. Ok, chao, chao.